Para mí definir qué es el espacio de ensayo me viene otra pregunta, que es ¿qué no es el espacio de ensayo? Cuando me pregunto qué es el espacio de ensayo, se me arma como algo que no puedo separar. Y entonces me fue más fácil separarme, es más fácil separar con qué no es el espacio de ensayo. Y a partir de ahí me empieza una secuencia que es un estado, una arquitectura, un tiempo y una imagen. Un estado, si el espacio de ensayo es un estado que tiene que ver con el antiautomático, que es lo que me hace ir al antiautomático. La presencia, que puede ser la presencia, puede ser un estado de presencia, puede ser un estado de creatividad, de conexión, con nexos, conexión con nexos. Si es una arquitectura, el espacio de ensayo tiene que ver con esto de si ensayo en mi casa, o alquilo una sala de ensayo, o ensayo ya en el espacio, en el teatro donde voy a hacer la puesta. Si es una duración, tiene que ver con los horarios, ¿no? De cuántas horas ensayo tengo de este tiempo a este tiempo, o si son 3 meses. También me sitúa de alguna manera la duración. Y después me venía también una imagen, que era un círculo para el espacio de ensayo. Un círculo como el espacio de ensayo, como algo cerrado. Es algo cerrado, no es abierto en mí, pero es un círculo porque permite todas las direcciones. Es decir, no es un cuadrado ni un triángulo. Los procesos siempre empiezan en mí. Siempre empiezan en mí y empiezan como algo muy físico, es decir, como algo que pulsa dentro mío, que quiere salir, es un pulso generalmente, y yo lo siento, empieza empieza un tema y hay algo que me insiste adentro. Y también generalmente el tema o eso que pulsa dentro mío, eso ya me pasa en el cuerpo, no siento que venga después el cuerpo. Y también lo que pasa es que ese pulsar también tiene temas adentro, tiene asuntos adentro. Entonces, no sé, por ejemplo en Neronínia ese pulsar era una capa. Y la capa era una capa, yo me veía con una capa, bueno, primero era, es decir, yo me veía a mí misma, es decir, ya me doy cuenta ahí que es un solo y que yo estoy adentro. Y me veía con una capa muy larga. Entonces ahí yo ya no me queda otra que escuchar ese material, o por lo menos es una decisión que hago, que es escuchar eso que pulsa y que es esa capa. Estoy enloqueciendo en mi forma posesiva de amarte. Se supone que esto es el amor y qué dolor descargar. Entonces pongo los ojos en tus ojos.
no sé si le llamaría poner el cuerpo, pero sí observar los diferentes cuerpos que aparecen cuando está empezando a latir un proceso creativo o un proceso, ¿no? Los diferentes cuerpos. Y a partir de ahí, en esa escucha, por ejemplo, en ese caso dije, bueno, vestuarista primero. Si es una capa, es decir, si me veo yo y es una capa, entonces ahí voy, es decir, me rindo también a los asuntos que me van, de los que me van hablando la misma idea. Y en ese caso primero convoco a la persona que hace el vestuario y después de ahí quizás recién voy a la sala de ensayo. Pero los procesos creativos, yo trabajo mucho en mi casa. Puede ser porque vivo sola, entonces mi casa es mi lugar de producción y yo ensayo en mi casa. Si bien no tengo en mi casa una sala, pero trabajo mucho en mi casa. Entonces, generalmente alquilo una sala o voy a un teatro cuando necesito claramente más desplazamiento. El encuentro es, primero, bueno, encontrarnos, citarnos. Y yo convoco y abro el tema, comparto eso que me pasa, pero después siempre es muy... intento que no haya subordinación, creo que es lo que más me interesa. Espacios, por ejemplo, es una obra que es un buen ejemplo de eso, porque estamos los cuatro en la escena. Estoy yo, que estoy bailando, está Kik, que es quien hace el paisaje sonoro, está Gonzalo Córdoba encargado de la luz y Rosa Chalco construyendo el espacio virtual. Si bien soy la que convoca el equipo, intento que no haya subordinación entre las partes. Entonces cada une trae su propuesta y vemos cómo eso nos afecta o cómo conviven. La palabra convivencia me gusta bastante para la composición. Cómo conviven los asuntos. Sí, los asuntos digo porque cada persona trae su propuesta, ¿no? Después, cada proyecto es diferente. Anclar, por ejemplo, no es así. Anclar, yo claramente dirijo, tengo un rol de directora, tomando las decisiones. Bueno, está Julieta Ascar en toda la puesta en escena, que hace luz y escenografía juntas, que esa es una propuesta de esa obra. Bueno, Anclar es un ejemplo interesante de dos temas que podemos hablar de. Uno, de que es mi primera obra grupal, es decir, ahí yo tengo hay una bisagra, un quiebre entre todo mi trabajo solista, que yo soy bastante solista, y es mi primera obra grupal y también mi primera obra en la que yo no estoy bailando. Y a nivel de espacio de ensayo es muy interesante porque todas ellas estaban tomando clases conmigo, es decir, estaban entrenando conmigo y Anclar es un ejercicio de una clase mía. Entonces, eso también yo siento que a mí me expresa mucho, por esto que nombré antes, que yo no siento el espacio de ensayo como algo muy delimitado en mí, sino que es un modo muy mío también, de que a mí los bordes se me desdibujan mucho, no tengo bordes muy fijos, muy rígidos también, de que esto empieza acá y termina acá, sino que me atraviesan mucho y Anclar es un ejercicio de una clase en el que y las chicas que estaban en la clase, un día nos quedamos más y les dije, esto es para poder abrirlo. En ningún momento pensé en un estado de obra todavía. Y un día nos quedamos después de la clase y lo seguimos practicando y mientras fue siendo hecha se convirtió en una obra. Ese es un ejemplo, me parece bastante expresivo de mi modo de hacer. Un poco que entre el que no me doy cuenta, pero a la vez avanzo con mucha dirección. La gente que está
que forma parte de mis proyectos, muy probablemente haya entrenado conmigo. No me imagino a alguien que no haya entrenado conmigo. También, no sé si es una decisión a priori, pero esa es ahí en los entrenamientos, en los talleres, donde me conozco y donde conozco las imaginaciones. Porque a la hora de compartir con el performer, con quienes me van a acompañar, yo necesito conocer un poco la imaginación de esa persona. No trabajo tanto con resultados, no trabajo con efecto, no trabajo con resultados técnicos, pero sí trabajo con la imaginación. Me es fundamental conocer o por lo menos tener un entrenamiento en el que, o a veces es un solo encuentro, no tiene por qué ser mucho, pero que yo sienta que con esa persona puedo imaginar. Yo creo que eso es lo más importante que elijo a la hora de armar un equipo. Volver a subir, jubilar a la muñeca, ya no me da más. Voy a subirme desde la punta de los dedos, empujarme 3 veces, tocar talón izquierdo, talón izquierdo, talón izquierdo, con los dedos más o menos en círculo y armar una corona y decir que terminé. Me parece interesante nombrar la improvisación y la composición, esas dos capas, cuando hay una técnica que también es la composición instantánea, en la que se supone que la composición y la improvisación ocurren a la vez. Yo lo que encuentro en mi caso es que la improvisación no afecta la composición. Yo siento que yo decida, que en mí la improvisación tiene que ver con una decisión de que yo elijo no memorizar movimientos, porque es una decisión soltar el control a ese nivel y desplazarme de tener el control en ese nivel, que también tiene que ver con una escala de valores también, porque me interesa darle el lugar a ese no control y no a una decisión estética mía. Es decir, confío más en ese otro orden estéticamente que en mí. Ahora, la composición me parece que no se ve afectada por eso. Es decir, siento que eso es como anecdótico para la composición. A partir del año 2005, que fue el año que yo volví de vivir en Europa, todas mis obras tienen mucha estructura, mucha. Estructura quiere decir que tienen un comienzo y tienen un final, que tienen un medio, que tienen escenas, o lo que se podría llamar escenas o momentos, y que esos momentos tienen un orden que no se cambia en la escena, y que cada momento tiene adentro un asunto a desarrollar. Y eso sí, lo que varía, es decir, la graduación varía de obra a obra.
Aerolínea, por ejemplo, yo creo que prácticamente no tiene nada no coreografiado. Es decir, sí, los movimientos que yo hago, pero para mí eso es como... No cuenta a la hora de componer. Yo creo que al darle espacio a las personas del equipo a que se hagan presentes en la escena, muchos de ellos desarrollan una presencia bastante material. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Julieta Ascar en Anclar es poner objetos como luz. Y a mí me gusta esa invasión como directora, me gusta. Yo no soy de poner yo una escenografía, yo siento que mi obligación escenógrafa es con el gesto. Yo creo que el gesto tiene una obligación de generar espacialidad. Y eso es lo que yo intento forzar en mi danza o en la danza que dirijo, que los movimientos ya generen la situación escenográfica. Pero puede aparecer traída por las personas que están en el equipo. Es decir, en espacios, Gonzalo Córdoba está ahí y arma esas líneas con los objetos y se pone él y va y lo hace y arma las líneas y es súper escenográfico lo que él hace con la luz, súper presente y súper invasivo, porque me acuerdo al principio que decíamos, fue bastante interesante, es decir, siempre es muy interesante trabajar con Gonzalo, pero había muchos momentos en que ni nos veíamos y solo se veía esa marca que él hacía. Y eso fue algo muy interesante de espacios. Cómo estábamos generando diferentes espacios, es decir, el espacio escénico, el espacio virtual y el espacio sonoro que hacía Kik y Gonzalo generando ese espacio que eran esas líneas en las que nosotros muchas veces estábamos afuera y no nos dejaba ver que parecía algo muy particular de algo escénico, ¿no? Donde uno genera una escena para ser visto. Y a mí me gusta mucho esa transgresión y cuando me agrede la propuesta del otro, ¿no? Cuando me invade de una manera que me hace, que me modifica, que me pone en riesgo, que me vulnerabiliza. Me interesa un montón. Pero yo no soy de poner objetos. Yo, si fuera por mí, no pondría ninguno. El objeto que hay en Aerolínea lo puso Carlos Casella. Aerolínea estoy dirigida por 4, es decir, es una obra en la que yo me pongo como intérprete y elijo a un equipo que me dirija. Y esa línea que hay en el espacio es una idea de Carlitos. No es una idea mía. Y de hecho él había pensado que fueran cuatro lanzas, una viniendo de cada esquina, ¿sí? Dos de adelante y 2 de atrás, y con Matías Endón redujimos esa idea al máximo, a la síntesis, más síntesis, y es una sola lanza apoyada en esos 2 pies de micrófonos, como lo mínimo que podíamos darle a esa materia. Pero bueno, es todo un asunto, ¿no? El cuerpo que genera abstracción, dialogando con materias. Es uno de los desafíos de la danza, ¿no? Por lo menos de la danza que yo compongo. La palabra en mis obras claramente aparece como poesía. No podría aparecer de otra manera, justamente por la abstracción que necesito, que participa de mí para poder expresarme. La palabra siempre aparece en una instancia poética, en la que se pregunta a sí misma. La palabra está flotando, como en Hasta que se agota, que está la palabra velocidad, la palabra invisible, al revés, flotando, es decir, están colgadas en una pared, pero están flotando, ¿no? Entonces, y también la línea que flota, ¿no? La palabra no ancla en un significado, como no ancla mi danza en un significado. Y me parece que esos son los materiales que a mí me divierte componer, ¿no? Ese anclaje en la abstracción.
es algo que a mí me emociona, abstraer y fluir en esa abstracción. Y que los asuntos no lleguen a significar algo. Por eso creo que soy bailarina, ¿no? Porque el movimiento es eso, ¿no? Es un lugar donde es el momento antes del significado. Yo puedo identificar dos momentos bisagra en los proyectos. Un momento es el momento de anclar, es decir, entre antes y después de anclar, que es cuando yo paso del solo al grupo y paso a de ser la intérprete de mis obras a estar afuera. Y el otro momento es el momento entre Hasta que se agota y mi primer libro, Hacer magia, asuntos de danza, en el que, así como el primer quiebre es entre el solo y el grupo, el segundo quiebre es entre lo efímero y lo tangible. Y de hecho, yo después de mucho tiempo me di cuenta que hay, en Hasta que se agota, en esa obra hay un texto que dice: quiero inventar métodos antiefímeros, que la danza se quede en algún lugar, que no se vaya. Y ahí yo empezaba a enumerar que la pueda regar, que la pueda regalar, que la pueda vender, que la pueda envolver, como todas acciones con algo más tangible, con algo que tenga sustancia. ¿Desea tenerla, quedársela? Estos saltos hasta las manos en los codos cuesta 120 pesos y muchas cosas más. ¿Alguien desea comprar esta acción? 120 pesos y muchas cosas más. Nadie desea comprar. Y este, que es un rebote de Andrés, cuesta 110 pesos y muchas cosas más. ¿Alguien desea comprar este rebote? El que desea comprar solamente me tiene que levantar las manos. Una mano. Y después de eso yo publiqué un libro de danza. Entonces me parece que ahí también hay un quiebre, bisagra, en el que juego con volver a la danza algo más, sí, más tangible. Hay una diferencia entre el significado y la materia, ¿okay? Como que la materia o la sustancia, o querer que en algún momento la danza se vuelva algo un poco más tangible, no significa que tenga significado, ¿no? Porque los libros igual están escritos a mano, están dibujados, tienen toda una experiencia. Y también el contenido de los libros no es un contenido académico, teórico, sino que es pura experiencia. Eso me parece interesante, como para que se mantenga dentro de la cualidad danza, ¿no? Porque quizás sí podríamos decir que la danza es eso, ¿no? Es una cualidad o es un estado de la materia. Todas mis obras se tratan de lo mismo. Este es un secreto al que lo estoy develando aquí. Y aparte, porque hace muy poco también que me di cuenta, hace muy poco en un momento pensé en una retrospectiva de mis obras, y cuando lo pensé dije, en realidad yo podría hacer una retrospectiva superpuesta, en que todas mis obras estén en el mismo momento ocurriendo, porque todas mis obras se tratan exactamente de lo mismo, en diferentes envases o en diferentes formatos, con diferentes formas, y que es el solo. Que es de eso se trata, ese es el asunto que a mí me interesa. ¿Cómo es
esa expresión, cómo es esa danza, cómo es esa expresión personal de cada uno y cómo dialogar con eso. Entonces yo creo que en cada una de mis obras lo que hago es que le hago diferentes preguntas a ese solo. Es decir, en Anclar yo le pregunto a ver en qué pienso cuando bailo. Y eso es lo que se manifiesta en cada una de las escenas. Y en Hasta que se agota, yo le pregunto a mi danza, de hecho, Hasta que se agota es un solo bailado por 4 personas porque nos vamos reemplazando. Le pregunto cómo me vinculo desde mi solo, porque empieza en un solo, después es un dúo, después es un trío, es un cuarteto, y eso tiene que ver en lo vincular. En Se puede borrar, le pregunto cómo puedo borrar mi cuerpo social para encontrar mis otros cuerpos. Y en Eroninia claramente es mi cuerpo emocional, es el solo en el cuerpo emocional, atravesado por las emociones.